En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Feliz inicio de semana para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que siempre nos visitan o nos dejan que nosotros les visitemos a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus lugares de trabajo, donde se encuentran. Queremos iniciar esta nueva semana pues lleno de toda la presencia de Dios, lleno de todas las bendiciones que Abba Padre tiene reservada para cada uno de nosotros. Y es por tanto que ponemos esta semana en sus manos, para que todo salga según su plan divino, según su gran bondad, según su voluntad. Invoquemos la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo no invitar al Espíritu Santo? ¿Cómo no llamarlo a nuestra presencia? ¿Cómo no pedirlo? El Espíritu Santo es la fuerza que necesitamos. Es la luz en medio de tanta tiniebla. Si el Espíritu Santo es el que viene a hacernos fuerte en medio de nuestra debilidad. Si el Espíritu Santo es el amor que todo lo puede. Por eso invitamos al Espíritu Santo ahora para que venga a llenarnos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, porque sin ti estamos vacíos. Ven Espíritu de Dios, porque tú eres la vida. Ven Espíritu de Dios y llena nuestros corazones de tu amor, de tu poder, de tu luz. Ven Espíritu de Dios a inundarnos con tu paz. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor.
Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu del Padre, por hacer presencia en nuestras vidas, por derramar tus dones y carismas, por llenarnos de tu vida, de tu gozo y de tu paz. Y así empezamos la semana en Abba Padre, llenos de ese Espíritu del Hijo, de ese Espíritu Santo. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron a los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadle vosotros de comer. Ellos les replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto es palabra del Señor. En el día de hoy, este célebre milagro de Jesús de la multiplicación de los panes es un milagro de primer orden, supera el curso natural de la naturaleza. De 5 panes y 2 peces no es posible que se dé, o sea, humanamente no es posible que sirva para darle a más de 10,000 personas. Aquí dice que habían 5,000 hombres, pero sin contar a las mujeres y a los niños. Y como ustedes sabrán, siempre las mujeres y los niños eran los más asiduos. Entonces había mucha gente ahí. Había mucha gente, y con 5 panes y 2 peces pudieron comer todos. Fue un milagro. En ese partir y partir el pan, el pan iba multiplicándose. En vez de restar, sumaba. Porque en Dios las matemáticas son distintas. En Dios, en vez de cuando multiplicas o divides algo, en vez de restar, en Dios suma. Cuando ya algo se está dividiendo, se suma. Por eso Dios cuando se nos da, Él se nos da siempre 100% a nosotros. O sea, es como si tomáramos de un sitio donde tomáramos el 100% y no se agota ese 100%, se mantiene. Y todo el que vaya toma 100%, a diferencia de las matemáticas naturales. Si ahí había 100 y yo cojo 100, pues ya no queda nada.
o si hay 100 y empezamos cada uno a tomar algo, pues va restándose. Yo tomo 20, otra persona toma 20, otra persona toma 20, pues quedan 40. En Dios no. En Dios, cada vez que uno toma, pues se toma el 100% de todo y sigue habiendo para los demás, porque todos somos iguales, todos recibimos las mismas bendiciones, los mismos privilegios de parte de Dios. Entonces Dios siempre en tu vida quiere sumar más, quiere multiplicarte más, y entonces por eso hay que dejar el miedo a veces a dejarse partir por Dios, porque Dios cuando te parte, que es cuando duele, pero antes de partirte Él hizo otras cosas. Él te bendijo y te da a los demás, y entonces ahí es que entonces te repartes para ayudar a tus hermanos, y cuando uno se reparte entonces multiplica, entonces ayuda al extender ese reino de Dios. Deja que el Señor te tome en sus manos, te bendiga, te parta y te dé a sus hermanos. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Eusebio de Vercelli, obispo del año 371. Eusebio significa piadoso. Nació en Verdeña, sur de Italia. Al morir su padre, la madre lo llevó a vivir a Roma, donde el papa Liberio lo tomó bajo su protección, lo educó y lo ordenó sacerdote. Poco después, en la ciudad de Vercelli, al norte de Italia, murió el obispo y el pueblo y los sacerdotes proclamaron a Eusebio como su nuevo obispo, por su santidad y sus muchos conocimientos. San Ambrosio dice que el obispo Eusebio de Vercelli fue el primero en Occidente al cual se le ocurrió organizar a sus sacerdotes en grupos para formarse mejor y ayudar a animarse en la santidad. Para este santo, su más importante labor como obispo era tratar de que sus sacerdotes llegaran a la santidad. Fue obispo de Vercelli por 28 años. Una de sus grandes preocupaciones era instruir al pueblo en religión, y él mismo iba de parroquia en parroquia instruyendo a los feligreses. En aquellos tiempos se estaba extendiendo una terrible herejía llamada arrianismo, que enseñaba que Cristo no era Dios. Los más grandes santos de la época se le opusieron a tan tremendo error, pero el jefe del gobierno, llamado Constancio, la apoyaba. Hicieron entonces una reunión de obispos en Milán para discutir el asunto, pero Eusebio, al darse cuenta de que el ejército del emperador iba a obligarlos a decir lo que él no aceptaba, no quiso asistir. Constancio le ordenó que se hiciera presente y el santo le avisó que iría, pero que no aceptaría firmar ningún error, y así lo hizo. Y aunque el hereje emperador lo amenazó con la muerte, no quiso aceptar que Jesucristo no sea Dios. Entonces fue desterrado. Fue llevado encadenado hasta Palestina y encerrado en un cuarto miserable. Los herejes lo arrastraron por las calles y lo insultaron, pero él seguía proclamando que Jesús sí es Dios. En una carta suya cuenta los espantosos sufrimientos que tuvo que padecer por permanecer fiel a su santa religión y expresó su deseo de poder morir sufriendo por el reino de Dios. Al morir Constancio, su sucesor decretó la libertad a Eusebio, y éste pudo volver a su amada diócesis de Vercelli. San Jerónimo dice que toda la ciudad sintió enorme alegría por su llegada y que su vuelta fue como el terminar un tiempo de luto y de dolor. El resto de su vida la empleó junto con grandes santos como San Atanasio y San Hilario
en atacar y acabar la herejía de los arrianos y en propagar por todas partes la santa religión. Murió el 1 de agosto del año 371. La Iglesia lo considera mártir no porque haya muerto martirizado, sino porque en sus tiempos de prisión tuvo que soportar sufrimientos horrorosos y los supo sobrellevar con gran valentía. Él repetía: puedo equivocarme en muchas cosas, pero jamás quiero dejar de pertenecer a la verdadera religión. Ojalá que tú y yo digamos lo mismo. Su vida es recordada el 2 de agosto de cada año para recordarnos que tú y yo también debemos aceptar, creer y defender la verdadera religión, y estás en ella, la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente con ustedes, con esta gran familia que compone tu programa, Abba Padre Internacional. Sea bendito y alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad de compartir el poder que tiene la palabra. Me gozo en el Señor cuando en su nombre, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se me concede la oportunidad de hablar al mundo a través de las plataformas digitales y de manera presencial y dar testimonio de que Jesús está vivo y tiene poder. Y hoy vamos a compartir un tema que durante la semana, estando en oración, el Señor puso en mi corazón, y estuve estudiando mujeres valiosas que se destacan durante toda la historia de la salvación. Y es por ello que el tema que hoy vamos a compartir se titula El papel de la mujer en la historia de la salvación. Y durante el desarrollo de este tema vamos a estarlo compartiendo durante varios segmentos para ir destacando algunas mujeres valiosas que manifestaron grandes hallazgos y trascendieron de una manera significativa durante todo el plan de salvación de un Padre que es todopoderoso para con un pueblo que, aunque es de dura cerviz, que aunque muchas veces viendo a Dios obrando a su favor, ellos renegaban a Dios. De manera introductoria, este tema sobre el papel de la mujer, vamos a iniciar citando el libro del Génesis en su capítulo 3, verso 15. Y partiendo de este episodio, de esto que narra el autor, aquí inicia el papel de la mujer en todo lo que es la historia de la salvación. Leamos en el nombre de Jesús. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. En este pasaje bíblico vemos la caída del hombre. Así se titula en la versión latinoamericana y también en la versión de Jerusalén. Y la palabra de Dios en este episodio nos muestra cómo el enemigo, a través de la figura de la serpiente, seduce a la mujer. Y esta, por su naturaleza, cae ante aquella seducción y desobedece a su Dios. Inducida por el maligno, la serpiente come de la manzana. Representa aquella fruta en ese momento, el árbol prohibido, donde ellos, advertidos por el mismo Dios, tenían un decreto de no comer de aquel árbol. Sin embargo, la mujer pecó y también indujo a su marido a pecar. Y Adán también pecó. Pero, ¿dónde está la manifestación de un padre para con un hijo? Porque dice la palabra de Dios en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 1, verso 27, hombre y mujer Dios los creó a imagen y semejanza suya. Tú y yo somos semejanza de nuestro Dios. Y fuimos creados para vivir en la eternidad, para gozar de todo lo creado, para estar junto a Él, haciendo su voluntad, llevando a la práctica sus normas y preceptos que le fueron dados cuando Dios creó al hombre y la mujer y los implantó en el jardín del Edén.
Sin embargo, en esta caída del hombre hay una promesa de salvación que nos dice que lo importante en este versículo se manifiesta en las palabras que Dios declara y ordena a la serpiente. El mismo Dios dice: haré enemistad entre ti y la mujer. Y esto significa, hermanos y hermanas, que con aquella palabra profética, según los estudios de algunos padres de la iglesia, establecen que Yahvé se refería con estas palabras a la venida del Mesías, al Salvador del mundo, que nacería de una virgen, de una mujer, y que con la descendencia de la mujer, de aquella que cayó, de aquella que pecó, su descendencia iba a herir a la serpiente. O sea, que a través de una mujer entró el pecado al mundo, que a través de la caída de aquella mujer sedujo también al hombre, Adán, y éste también pecó. Pero por la promesa salvífica, por la promesa de amor de un padre para con su creación, Dios reconstruyó, Dios restableció esta caída y la convirtió en un plan de salvación para la misma humanidad. Y podemos ver que también nos dicen los padres de la iglesia que Dios promete que con la descendencia de Eva, Satanás será derrotado. Y en esta manifestación de exhibición de una profecía divina dada por el mismo Dios, el Señor declara que de un hijo de Eva nacería el que iba a derrocar al enemigo. Y esto es una anticipación de lo que más adelante se cumple en el Nuevo Testamento, que es un libro de cumplimiento, lo antes dicho en todo lo ocurrido en el plan de la historia de la salvación. Dice que es por esto que Cristo y su madre, la Virgen María, son conocidos como la nueva Eva y el nuevo Adán. ¿Y por qué esto se lleva a cabo, hermanos y hermanas? Porque en la persona de Cristo, hijo de una mujer, descendiente de Eva, es allí donde está el mayor cumplimiento de lo que Yahvé Dios prometió en Génesis capítulo 3 verso 15. Y ella te pisará la cabeza. Y es aquí cuando, con el sí de esa Santísima Virgen María, cuando ella acepta ser parte del plan salvífico de Dios para redimir a la humanidad de aquella caída de nuestros primeros padres, es donde Dios realiza el culmen perfecto de la historia de salvación en el papel que se requiere a la mujer, en el cumplimiento de la Santísima Virgen María, que más adelante vamos a desarrollar en otro contexto. Podemos ver que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 489, nos dice: a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de la Virgen María fue preparada por la misión de algunas mujeres santas. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que vencerá a Satanás y de ser madre de todos los vivientes, en virtud de concebir al Salvador. Sin embargo, Dios, para mostrar su gloria, nos habla de algunas mujeres que se destacaron, como Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther y muchas otras mujeres que sobresalen entre sus hallazgos de obediencia, de servicio y de entrega por amor a su pueblo y por amor a su Dios. Finalmente nos habla de la excelsa, de la hija de Sión, de la Santísima Virgen María, en cual se cumple la inauguración del plan de salvación. Qué maravilloso es el Señor. Y vamos a ir socializando sobre todas estas maravillas de estas mujeres que fueron seleccionadas por el mismo Dios
para que en cada una de ellas, durante todo el recorrido del Antiguo Testamento, Dios va mostrando que ante la fragilidad, porque en la antigüedad, en el pueblo judío, específicamente en los tiempos de los israelitas, el papel de la mujer no era un papel para liderar, no estaba apto que la mujer diera orden al hombre. O sea, la mujer no era tomada en cuenta. Y no porque sea malo, sino porque estaba dentro de lo que eran sus costumbres judías. Pero sin embargo, Dios se vale de lo débil para exhibir su fuerza, su poder y su gloria. Y podemos ver de manera rápida la parte del personaje de Miriam, hermana de Aarón y Moisés, en los tiempos de la liberación del pueblo de Israel en la salida de Egipto. Y nos dice el Éxodo que después de haber cruzado el Mar Rojo, Miriam fue una profetisa que, llena del Espíritu Santo, durante todo el recorrido, después de haber atravesado el Mar Rojo, en toda su vivencia en lo que fue la caída del hombre durante el paso de aquellos israelitas que se desesperaron en el desierto, esta mujer de fe llena de Espíritu Santo entonaba cánticos de alabanza inspirados por el mismo Dios para guiar a su pueblo. Y aquí vemos cómo en medio de tantos hombres, incluyendo la persona de Moisés, Aarón y otros que se destacaron en este plan salvífico, en esta primera escena salvífica donde Dios se manifiesta a través de Moisés, vemos cómo se levanta Miriam, que también durante la trayectoria de la liberación del pueblo, los padres de la iglesia nos cuentan que ella fue la promulgó lo que fue el primer clamor que manifestó Israel para que Dios les escuchara en el Éxodo 3, verso 7 y los versículos 9 y siguientes. También el Señor nos habla de que muchas mujeres se comprometieron. Y aquí podemos ver que en el Antiguo Testamento se destacan mujeres que fueron extraordinarias. Mujeres que, impulsadas por el Espíritu Santo, participaron en luchas y en triunfos que dieron victoria al pueblo de Israel. Y para nosotros iniciar ya con un personaje histórico de una mujer que fue llena del Espíritu Santo, de una mujer que recibió autoridad de parte de Dios, vamos a destacar el personaje de Débora. Y específicamente, esta es las características de esta mujer que hoy vengo a hablarte en el nombre de Jesús. Presta atención, hermana, porque el Señor quiere levantar Déboras en este tiempo. Dios necesita que se levanten Déboras, mujeres guerreras, mujeres de fe. Y es por ello que te voy a describir, hermana, tú que me escuchas, mujer de Dios, escucha en el nombre de Jesús y levántate. Dios te necesita en estos tiempos. Y Débora era una mujer como tú y como yo, una mujer simple. Dice que dentro de sus características, Débora era esposa, era madre, además de fue escogida por Dios para ser jueza de turno en el pueblo de Israel, en la época de los jueces, que fue una época donde aún los israelitas no tenían reyes y eran dirigidos por jueces, hombres que Dios escogía para que estuvieran al frente del pueblo. Y para conocer más de este episodio, de quién es esta mujer y cómo Dios suscita su liderazgo en los tiempos de los jueces, te invito a buscar tu Biblia y que leamos juntos el libro de Jueces en su capítulo 4, en los versos del 1 al 10. Y nos dice la palabra del Señor. Al morir Ehud, los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, y él los dejó en poder de Yavín, rey de Canaán. Yavín reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, quien vivía en Jaroset. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, pues oprimidos por más de 20 años,
Yabín tenía 900 carros de guerra y mantenía una opresión grande al pueblo de Israel. En aquel tiempo, Débora, esposa de Lapidot, una profetisa, hacía de juez, se sentaba bajo la llamada palmera de Débora entre Ramat y Betel, en la tierra de Efraín. Allí resolvía los pleitos que le presentaban los israelitas. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que era del pueblo de Cadet de Neftalí, y le dijo: esta es una orden de Yahvé. Ve a preparar una concentración en el cerro de Tabor. Tomarás contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, porque quiero traerte a Sísara, al río Sison, con sus carros y sus hombres, y yo te entregaré a Barak. Entonces él respondió: iré si tú vas conmigo, pero si no vienes, no iré. Débora le contestó: iré contigo, pero si empiezas así, el honor de la victoria no será tuyo, sino que Sísara será muerto por una mujer. De este modo, Débora fue con Barak a Cades. Este convocó a los de Zabulón y Neftalí, y los hombres también siguieron a Débora. Palabra de Dios. En este pasaje bíblico hay diferentes contextos que podemos interpretar a la luz del Espíritu Santo y también partiendo de los estudios bíblicos del exégesis que nos presentan los padres de la iglesia. En un primer orden, nos inicia esta lectura que después de la muerte de este juez de Nob, el pueblo de Israel vuelve a pecar. Este rey de turno, este juez que reinaba en Jueces capítulo 3, él fue uno de los que eliminó a los enemigos que oprimían a Israel antes de los tiempos del rey de Yabín. Sin embargo, ante la muerte de Ehud, los israelitas vuelven a cometer los mismos errores del pasado. Continuaban adorando ídolos, se apartaron de las leyes y no clamaban a Dios, no oraban a Dios. Y también podemos ver cómo se destaca que ante este acto de desobediencia se levanta un nuevo rey que oprime al pueblo de Israel. Tenemos que estar conscientes, hermanos y hermanas, que ante nuestras caídas, que por nuestras desobediencias y nuestras debilidades humanas, al cometer pecados, al nosotros incumplir las normas y preceptos de Dios, se van a levantar pruebas, se nos van a levantar dificultades, porque cuando tú y yo nos apartamos de Dios, el Señor permite acontecimientos en nuestras vidas para que tú y yo podamos arrepentirnos, para que tú y yo volvamos a clamar a Él y para que nosotros reconozcamos que solo Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y es por ello que los israelitas, después de 20 años, dice la palabra, clamaron a Yahvé. ¿Cuántos años, hermanos y hermanas, tú llevas clamando por una situación? O muchas veces, ¿cuántas personas se mantienen así como los israelitas, que duraron 20 años en la misma zona de confort, acomodados en el pecado? Llevaban 20 años ocultos en las cuevas, oprimidos por el temor a Sísara, general del rey Yabín, rey de Canaán. Pero hoy, hermano y hermana, ¿qué es lo que te oprime? ¿Qué es lo que te tiene oculto? El pecado es lo que nos lleva a ocultarnos, a apartarnos de Dios. El pecado asimiente y acrecienta en nosotros el permanecer en las tinieblas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, el Señor nos invita a través de esta palabra, a ti mujer, en el nombre de Jesús, que Dios utilizó una mujer. Porque en aquellos tiempos, cuando los hombres israelitas estaban ocultos, una mujer dijo: ya basta, me levanto en el nombre del Señor. Y por la decisión de Débora, mujer de fe, una jueza, esposa, madre
dijo: es necesario de que yo me levante para la redención de mi pueblo, y clamó al Dios de los ejércitos. Y eso es lo que el Señor nos invita hoy de una manera especial. A que tú y yo tenemos una actitud diferente. Ya basta de llevar una vida de pecado. Ya basta de estar oculto detrás de las cosas que nos oprimen, detrás de las conductas que nos apartan de las bendiciones que recibimos cuando obedecemos y amamos a nuestro Dios. Dice la palabra que cuando Débora, guiada por el Espíritu Santo, siendo líder y jueza de turno en los tiempos de los jueces, llamó a Barak, que era el general de los israelitas. Barak también estaba oculto, estaba lleno de miedo. Hoy en el nombre de Jesús te digo: levántate, Barak, porque hay una Débora que te dice en el nombre de Jesús: es tiempo. Yahvé tu Dios nos envía a enfrentar nuestros enemigos. El mundo, la carne, Satanás, en el nombre de Jesús serán vencidos con el poder de la oración, con una actitud de firmeza, de obedecer a Dios, porque la misma palabra de Dios nos dice que todo es posible si puedes creer. Marcos capítulo 9, verso 23. Y te invito en este momento, hermanos y hermanas, vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu del Señor se mueva, para que el Señor suscite corazones de obediencia, personas fieles que le sirvan, y que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de depravación, donde el hombre prefiere buscar los apetitos y los placeres carnales y se ha apartado de Dios, vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que venga a restaurar a su pueblo, y que por promesa divina que se establece en el Génesis capítulo 3:15, el mismo Dios instaura un plan de salvación para ti y para mí. Dios quiere que todos sus hijos se salven. Y es por ello, Padre Santo, Padre de la gloria, que en esta hora te alabo, te bendigo, te glorifico. Y te presento tu pueblo, Señor. He aquí, Jesús de Nazaret, tantas familias, tantas personas que están conectadas a esta oración. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú vengas a limpiar a tu pueblo. Que tu preciosísima sangre se derrame sobre nosotros. Limpia nuestros corazones, Jesús. Limpia tantos corazones oprimidos por el pecado en esta hora. Escucha el clamor de tantas madres que oran por sus hijos en este momento. Oh Dios, escucha el clamor de tantas mujeres que se levantan, que te piden: Señor, dame la fuerza, dame el espíritu que diste a Débora. Padre Santo, Padre de la gloria, suscita a Déboras, mujeres de fe que se levanten en oración, mujeres de fe que digan: ya basta a la cultura de muerte, y que oren, que se levanten orando por sus familias, por sus esposos, por sus hijos, que oren por la iglesia, por nuestros sacerdotes, por las intenciones de nuestro Papa Francisco, en el nombre de Jesús. Levanta Déboras que, guiadas por el Espíritu Santo y bajo el liderazgo que tú le otorgaste a esta mujer, que en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, tú derrames espíritu de autoridad sobre la iglesia, sobre tus fieles, sobre tus hijos, para que en el nombre poderoso de Jesús nuestros opresores, Señor, se vayan, que tú elimines, Señor, los males que nos afligen, y que tu gloria y tu honra se manifieste en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Siento en mi corazón que muchos corazones se han fortalecido. Siento en mi corazón que hay personas que han dicho: sí, yo me levanto, que ya no se ocultan más. Dios te conoce, y no importa cómo te hayan etiquetado, Dios te llama por tu nombre porque te ama, y tú eres importante para Él. Bendiciones, hermanos y hermanas. Gracias, Abba Padre Internacional, aquí con mucho entusiasmo y mucho deseo de hacer siempre este espacio sanando mis heridas. Nosotros estamos llamados a vivir una vida en abundancia, una vida plena, y estamos convencidos de que Dios Todopoderoso, Dios Padre, revelado en Jesucristo, mantiene esa alianza, ese compromiso con nuestra felicidad, con un bienestar integral por la acción de su Espíritu Santo, que se mueve en toda la iglesia y se mueve en esta bendita renovación
porque siempre hay más. Seguimos, hoy quiero reflexionar un poquito sobre esas heridas emocionales, heridas psicológicas, heridas que nos causan malestar, o traumas también, como se le puede llamar de algún modo, traumas psicológicos, traumas emocionales, esas situaciones tristes, dolorosas, pesadumbrosas que nos hacen paralíticos para poder avanzar muchas veces en el plan de Dios, ese plan hermoso que Dios ha preparado para nosotros. Así que si estás en este momento viéndonos y escuchándonos, es porque Dios quiere recordarte que te ama profundamente y le duele tu dolor. Esas situaciones de dolor las experimentamos de muchísimas formas, muchas veces consciente, muchas veces inconscientemente, y esas se nos revelan como, muchas veces las vivimos como represiones, las vivimos con amnesias, o sea, falta de recuerdos de la infancia, de la adolescencia o de cualquier época de nuestra vida. La verdad a veces la sentimos difusa y podemos entrar muchas veces en fantasías, en sentirnos divididos, en sentirnos vacíos, en sentirnos fragmentados. Muchas veces estas heridas que pueden venir desde el vientre de nuestra madre, desde nuestra misma concepción, nos hacen vivir en este momento diferentes síntomas o diferentes conductas que muchas veces no son compatibles y no queremos vivir en nuestra vida abundante, en la vida de fe. Algunos son como esos continuos recuerdos dolorosos, intrusivos, pensamientos que nos quitan la paz, aún en medio de la Eucaristía, en medio de las comunidades, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar. También podemos tener a veces letargos, muchos sueños, muchas veces se manifiestan pesadillas y muchas veces nosotros podemos tener como, hay personas que tienen lo que se llama embotamiento psíquico, como si estuvieran medio dormidos a nivel del pensamiento, a nivel de la capacidad mental, o tener amnesia afectiva, lo que se llama, que es como estar desconectados, como si nosotros no sintiéramos, como si estuviéramos quitados de lo que está pasando a nuestro alrededor. Estos síntomas, muchas veces este dolor, este malestar, esta disfunción, no son debidos a que tenemos el sistema nervioso desregulado. Tenemos muchas situaciones que no recordamos, muchas veces recordamos y otras veces no recordamos. Y se nos presentan también ya de manera mayor algunos síntomas como culpa, a veces tanto nosotros como personas que amamos, o hermanos de la iglesia, hermanos de fe, o gente que son importantes en nuestras vidas. Esta reflexión es importante para ti o para gente que tú quieres, para hijos y para padres, porque las heridas se van conectando. El que es herido de alguna manera con su conducta hiere al prójimo o nos rompe las relaciones, y podemos sentir a veces crisis de angustia, ansiedad, vergüenza, y hay personas que llegan a autolesionarse, a maltratarse, a intentar suicidarse, y eso viene por heridas que son muchas veces donde quiero comenzar al inicio de la vida, desde la concepción. ¿Dónde comienza la vida? Como nosotros todas las constituciones pro vida defendemos como iglesia, desde la concepción. La vida comienza desde la concepción, y la concepción, dependiendo si fue una relación de tu padre y de tu madre de manera amorosa o de manera deseada, o fuiste fruto de estabilidad, tu psicología va a ser diferente que si fue por un abuso sexual, fue por una relación violenta, fuiste un hijo simplemente o una hija del placer, o las condiciones no estaban para tú poder ser esperado, fuiste concebido no deseado, se pensó en algún momento de aborto, o había relaciones de violencia entre tu padre y tu madre, física, verbal, agresividad, precariedad social, pobreza. Todo eso genera miedos e inseguridades desde los primeros años de nuestra vida, desde la concepción hasta los primeros años de nuestra infancia, 5 o 7 años, definitivamente quedamos marcados. Y quiero leerte el Salmo 139,
lo que dice a partir del versículo 13. Dice: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho, de ello estoy bien convencido, de ello estoy bien convencido. ¿Por qué eso bueno que dice el salmista a veces no lo experimentamos? Porque mientras Dios te formaba, mientras Dios te pensaba, estaba la libertad humana, la libertad de los otros y la libertad de quienes te esperaban o no te esperaban. Vamos en este momento, te voy a recomendar a que le pidas al Espíritu Santo que te traiga a la luz esa esperanza en este momento y te unas a mí en oración. Un Dios que quiere ir sanando esos síntomas que más adelante quizás podemos ir reflexionando en otros segmentos sobre cada herida, ir explicándola de manera particular. En este momento abre tu corazón y tu mente, ponte conmigo en este momento y vamos a decirle al Señor que ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Señor, me uno a mis hermanos, hombres y mujeres que nos escuchan. Ya lo que tu palabra dice, lo que la iglesia viene creyendo desde el vientre de la madre, las ciencias del hombre van descubriendo con las neurociencias, con los estudios. Te pedimos, Señor, que vengas en este momento a sanarnos, a sanar mi herida, porque sin ti no hay belleza, sin ti no hay sanidad. Ven, Señor Jesús, en este momento a posarte sobre cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada familia. Te entregamos, Señor, estos orígenes desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, deseados, no deseados, rechazados, situaciones de violencia, situaciones de precariedad que estaba viviendo mi madre o que estaba viviendo mi entorno, mi familia, situaciones de agresividad. Te entrego todos esos síntomas que yo sentí que eran para mí mientras eran mencionados. Ven a devolverme la sonrisa en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, a sellarme. Abro mi vida, abro mi mente, abro mi corazón. Derrama tu sangre poderosa. Derrama tu espíritu de paz, de amor. Sin ti nada tiene sentido, pero contigo todo tiene luz, todo tiene paz. En tu nombre, Señor, te permito que entres a mi inconsciente, a mis áreas más profundas, a mis temores, a mis quebraduras. Derrama tu amor en mí. Acepto tu Espíritu Santo. Y quizás estas conductas que tengo, que no sé de dónde vienen, revélamelas. Y si no puedo entender todavía de dónde vienen, te entrego mis conductas, mi mal temperamento, mi aislamiento, mi temor, mi ansiedad, mi violencia, mi agresividad, mis días grises. Gracias, Señor, porque en ti está la fuente de la vida y tu luz me hace ver la luz. En ti espero, vivo y existo. Acepto tu sanación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios precioso, por la intercesión de María, por la intercesión de la iglesia, por la intercesión de mi comunidad. Acepto tu sanación y me abro al amor. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, si te has sentido motivado, recuerda que la sanación es un proceso. Es un proceso. Quizás simplemente oraste hoy por primera vez, o quizás empezaste a sentir el deseo de sanar. No te desesperes, tranquilo. Empieza a buscar de Dios, a leer su palabra, a ir a la Eucaristía, a congregarte con los que reconocen el nombre de Jesús y empiezas a sanar para una vida abundante en Cristo Jesús. Hasta el próximo segmento en Sanando Mis Heridas. Hemos culminado el programa del día de hoy, esperando que haya sido un programa de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor haya podido hablarte al corazón. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Te invito nuevamente a que te suscribas a nuestros canales de YouTube, de Instagram, de Twitter, de Facebook, y que mires siempre nuestras publicaciones para que estés atento a todo nuevo contenido que subamos. También hacerle un llamamiento
Este programa, fundado por Luis Espinal, pues utilizaba los recursos de él, que él pagaba todo desde sus propios recursos para que este programa continuara. Y en vista de que ella no está, para poder mantener este legado, este programa, pues queremos llamar a la generosidad de cada uno de ustedes para que se pueda mantener este programa, que pueda seguir Abba Padre, pues siendo un instrumento de evangelización para llevar esa bendición del Padre a cada persona que lo necesite. Entonces, en la caja de la descripción hemos puesto un link con el cual usted puede donar para apoyar esta causa. Bendiciones y nos vemos mañana si Dios lo permite.